Llegada al corazón de la diplomacia galáctica. El vasto salón de recepción del Consejo Galáctico era una obra maestra de arquitectura interestelar. Columnas de luz sólida flotaban sobre un suelo que simulaba el movimiento de galaxias en espiral, y las paredes pulsaban con los colores de cientos de especies que conformaban la alianza interplanetaria. Aquel era el centro absoluto del poder y la diplomacia en la galaxia. Donde los tratados se firmaban, los conflictos se enfriaban y los destinos de mundos enteros eran negociados. El ambiente estaba cargado de tensión. No porque hubiera guerra, sino porque ese día, por primera vez en la historia de la galaxia conocida, los humanos harían su aparición formal como miembros activos del Consejo. Cuando la compuerta se abrió, todos los ojos se giraron. Las especies presentes esperaban una comitiva, una delegación protocolaria, tal vez escoltada por androides, asesores, traductores. Pero no. Solo una figura cruzó el umbral. Medía poco menos de 2 metros, llevaba un traje negro impecable, sin insignias visibles, y caminaba con una calma que resultaba ofensiva en un lugar donde incluso los centenarios Gétara necesitaban dosis de feromonas para mantener la compostura. Era humano. Y estaba solo. Los traductores universales intentaron analizar su expresión facial. Fallaron. Algunos clasificaron su semblante como neutro, otros como amenaza contenida. Una IA diplomática incluso marcó el gesto como fase previa a combate. El embajador del sistema Iyar, una criatura con 3 cerebros y sin boca visible, murmuró a través de su traductor. ¿Ese es su diplomático? El embajador humano se detuvo justo en el centro del salón, donde un orbe de energía esperaba la activación de su identificación. Extendiendo la mano, dejó que una gota de sangre cayera sobre el dispositivo. El orbe brilló con fuerza. En lugar de una presentación clásica, proyectó su archivo de servicio. El silencio se volvió absoluto. Misiones clasificadas. Supervivencia en entornos hostiles. Negociaciones con especies caníbales. Escapatorias imposibles. Eliminación de amenazas en zonas neutrales. Una lista interminable de operaciones, cada una más inquietante que la anterior. Y en todas, su nombre figuraba como operador principal, C. Rivas. Es un excomandante de fuerzas especiales, susurró uno de los representantes de la Federación Delk. Esto es una declaración velada de guerra. No, dijo otra voz, de una especie insectoide. Esto es peor. Es una declaración de que no necesitan declarar la guerra. El humano habló por primera vez. Su voz era tranquila, sin estridencias, pero firme como una tormenta planetaria. Venimos en paz. Siempre. Hasta que nos obligan a lo contrario. Y sonrió. Una sonrisa que las especies más avanzadas tecnológicamente no supieron interpretar, pero que los predadores naturales presentes comprendieron de inmediato. Era la sonrisa de un depredador que no necesitaba cazar hoy, pero que nunca había olvidado cómo se hace. El Consejo no lo sabía aún, pero ese día, en el corazón diplomático de la galaxia, se había activado una nueva era. Una era donde la diplomacia y el instinto de supervivencia humana caminarían juntos, ocultos tras trajes elegantes y frases cuidadosas. Pero listos. Siempre listos. Instinto camuflado. En el corazón del Consejo Galáctico, donde las decisiones más críticas del universo se deliberaban entre susurros de sabiduría milenaria y protocolos infalibles, nadie sospechaba que el mayor error ya se había cometido, dejar entrar a los humanos. Mientras las especies más antiguas debatían con precisión política sobre tratados, rutas de comercio interestelar y zonas de exclusión bélica, los delegados humanos permanecían sentados, escuchando, observando, analizando, con una serenidad que no era diplomacia, era evaluación de terreno. El embajador Varek del clan THMAC, especie reptiloide famosa por sus campañas de conquista galáctica, alzó su voz durante una de las sesiones. Los humanos son nuevos, curiosos, pero inofensivos. La frase provocó risas en varios sectores de la cámara. Algunos miraban a los humanos con condescendencia. Otros ni siquiera eso. Pero entonces ocurrió algo que no estaba previsto en ningún protocolo. Uno de los traductores del Consejo, una Elari, cayó desplomado. Sin signos vitales. El escaneo automático reveló algo imposible. Su sistema nervioso había colapsado por puro miedo. Y lo último que había traducido había sido una conversación casual entre 2 diplomáticos humanos. Nada ofensivo. Nada hostil. Nada visible. Lo que nadie sabía era que esos 2 diplomáticos eran antiguos miembros de unidades de infiltración de élite, entrenados para leer intenciones detrás de los gestos,
tonos de voz y temperatura corporal. Lo que para ellos era una conversación trivial, para la mente Aelari fue un contacto directo con una mente depredadora pura, sin filtro. El pánico no se declaró, pero comenzó a extenderse. Informes clasificados del Cuerpo de Seguridad del Consejo llegaron en privado a varios embajadores. Todos coincidían en algo. Había algo en la presencia humana que alteraba el comportamiento de los sensores emocionales de las especies más sensibles. Como si sintieran que estaban frente a un depredador que no mostraba colmillos, pero que los tenía bien afilados. Mientras tanto, los humanos sonreían. Tomaban café. Hablaban de cosas simples como el clima de Marte o el sabor de las raciones estándar de la estación orbital. Nunca mencionaban guerras. Nunca presumían. Nunca amenazaban. No necesitaban hacerlo. Porque bastaba con que estuvieran allí. Fue entonces cuando el general negociador Cresa, de la especie H.R. Val, ordenó una vigilancia encubierta. No como medida de seguridad, sino como un intento desesperado por entender por qué una especie tan joven generaba tanto descontrol psicológico solo con existir en la misma sala. Los resultados fueron escalofriantes. Durante ejercicios de simulación política, los humanos detectaban intenciones hostiles antes de que fueran enunciadas. Eran inmunes a manipulaciones psíquicas suaves usadas comúnmente por diplomáticos SARN. Y, lo más alarmante, siempre sabían qué decir para desestabilizar emocionalmente a sus oponentes, sin decir nada ofensivo. El informe se tituló simplemente, Contacto con cazadores supremos camuflados. Y fue inmediatamente sellado como ultra confidencial. Aquel día, varios líderes comenzaron a tener pesadillas. No con guerras. No con flotas. Sino con una mesa de negociaciones donde los humanos sonreían, ofrecían la paz, y en silencio, dominaban. Ecos de un depredador. El Consejo Galáctico había visto guerras, crisis interdimensionales, invasiones nanorobóticas, pero jamás, había temido una delegación diplomática, hasta ahora. Lo que los informes secretos mostraban con cifras frías, los instintos de las razas antiguas ya lo sabían, los humanos no venían a aprender, venían a observar, a elegir, a estudiar cómo funcionaba el tejido de poder galáctico, para reescribirlo si alguna vez lo necesitaban. En las semanas que siguieron a su llegada, comenzaron los primeros errores inexplicables, sensores que fallaban cerca de los humanos, protocolos que colapsaban solo en su presencia, drones de vigilancia que se reiniciaban al detectar sus bioparámetros. Y aún más extraño, los humanos no reaccionaban, no se quejaban, no pedían explicaciones, solo miraban, asentían, y seguían caminando. Fue durante una sesión cerrada de seguridad estelar que ocurrió el evento que desató el miedo oficial. Una delegación Sur intentó aplicar una técnica mental de lectura superficial sobre un humano joven llamado Alec Moreno, catalogado como observador pasivo. El resultado fue catastrófico. 3 Suur colapsaron por sobrecarga neurológica. Uno quedó en estado vegetativo. El otro, simplemente comenzó a llorar, repitiendo, no hay luz. No hay final. Solo decisión. Solo dientes. La sala de seguridad fue sellada. Y el protocolo Borax, reservado para amenazas incontrolables, fue puesto en revisión. Desde entonces, una nueva frase empezó a circular entre pasillos diplomáticos, primero como susurro, luego como advertencia seria. No intentes leer a un humano. Es mejor no saber lo que te mira desde dentro. Y mientras tanto, los humanos, con trajes pulcros y modales impecables, seguían asistiendo a las sesiones. Callados. Pacientes. Como si supieran que todos, tarde o temprano, llegarían a entender quiénes eran realmente. El miedo tiene forma humana. El rumor cruzó las estrellas más rápido que cualquier nave de salto. En la periferia del brazo estelar Aranteache, una nave de reconocimiento Borcar fue encontrada flotando sin tripulación. No hubo señales de explosión ni de lucha interna. Los registros de abordaje mostraban algo aún más inquietante. La última transmisión visual antes del silencio mostraba a un humano desarmado caminando por los pasillos. Ese archivo fue clasificado de inmediato por 3 especies distintas. Pero el daño ya estaba hecho. Las razas más antiguas, aquellas que alguna vez dominaron imperios galácticos, empezaban a entender que lo que caminaba entre ellos no era una cultura joven, sino una sombra antigua, renacida. Mientras tanto, en la gran cámara del Consejo, los debates continuaban. Las discusiones ya no giraban en torno a alianzas, comercio o diplomacia. Ahora se hablaba, cada vez más seguido,
sobre gestionar la presencia humana. El delegado Rasen, de la Confederación Tzalan, tomó la palabra. Debemos establecer límites claros. Su influencia crece en silencio. Cada propuesta que sugieren es adoptada sin resistencia. Y aún más inquietante, muchas veces, ni siquiera presentan propuestas. Solo esperan. Y lo que ellos no dicen, ocurre. Silencio. Solo roto por el sonido tenue de las luces ambientales. ¿Y si esa es su forma de dominación? Dijo el embajador Beltour. ¿Y si la verdadera guerra humana es psicológica, cultural, y ya la hemos perdido sin darnos cuenta? El delegado Isal, una entidad no corpórea, tomó la palabra desde una cápsula de contención vibratoria. Hace siglos estudiamos a especies predadoras. Hay patrones, lenguaje corporal, posicionamiento, dilatación pupilar. Pero los humanos nos engañan. Porque sonríen mientras piensan en destrucción. Porque pueden matar sin odio. Y negociar sin interés. Son algo nuevo. O algo muy antiguo disfrazado de nuevo. Ese mismo ciclo, el embajador Cerribas fue invitado a una ceremonia de honor por la resolución de un conflicto interestelar. Una paz negociada en tan solo 3 días entre dos razas enemistadas por siglos. Lo que nadie mencionó es que esa paz ocurrió después de que ambas delegaciones fueran encerradas con el humano durante 4 horas. Sin grabaciones. Sin informes. Solo la puerta cerrada, y una mirada fría que los obligó a hablar. Tras la ceremonia, una IA diplomática hizo un análisis emocional de los firmantes. Resultado, niveles de cortisol multiplicados por 6. Signos de estrés postraumático leve. Pero con una resolución común, prefiero ceder antes que volver a estar solo con él. Aquel ciclo, el Consejo declaró el primer estado de observación contenida sobre los humanos. Oficialmente, no era hostilidad. No era miedo. Pero todos sabían que lo era. Los humanos se convirtieron en una especie que no necesitaba pedir permiso. Porque donde ponían el pie, las reglas cambiaban solas. La profesora Aelira, antropóloga galáctica de renombre, escribió un ensayo titulado Depredadores con traje. En él, concluía lo siguiente. La civilización humana no se basa en el control. Se basa en la adaptación a la hostilidad. No les interesa dominar. Les interesa estar preparados para cuando alguien intente dominarlos. Y ese entrenamiento los convierte en algo que el Consejo jamás ha enfrentado, supervivientes conscientes, sociales, y con memoria colectiva de la violencia. Nadie quiso publicar ese ensayo. Pero todos lo leyeron. Y todos comenzaron a mirar distinto a los humanos. No como aliados. Ni como enemigos. Sino como lo que realmente eran. Una especie que se sienta en tu mesa, sonríe, y estudia cómo te destruiría si lo considerara necesario. El plan de la unión silenciosa. En las profundidades del sistema Aterion, oculto bajo campos cuánticos imposibles de escanear, se celebró una reunión que no figuró en ningún registro oficial del Consejo Galáctico. Las especies más antiguas y poderosas se habían reunido en secreto. No para votar. No para debatir. Sino para prevenir. La llamada Unión Silenciosa estaba conformada por los Ansara, los Keprii, los Vandraal y los Telorit, razas milenarias con armadas enteras, inteligencia artificial avanzada y experiencia enfrentando horrores interdimensionales. Y sin embargo, todas compartían un nuevo miedo común, los humanos. La decisión fue unánime. No más observación. No más estudios pasivos. Era hora de contenerlos. El plan fue diseñado con una precisión matemática. Crear un conflicto espontáneo en los bordes del sector neutral donde operaban diplomáticos humanos. Una provocación encubierta. Una oportunidad perfecta para que los humanos demostraran su supuesta agresividad. Si reaccionaban con violencia, el Consejo tendría argumentos para limitar su expansión. Si se contenían, se lanzaría una campaña galáctica para reducir su influencia bajo la excusa de seguridad común. Un solo humano fue elegido como blanco del experimento, Elena Vargas, enviada en misión de mediación a la luna artificial de Carrestun. La embajada fue saboteada. Comunicaciones interrumpidas. Su traductor neural fue corrompido. Las especies locales recibieron el mensaje erróneo de que los humanos pretendían colonizar sus santuarios. Y entonces, todo salió mal. Pero no para los humanos. Sino para ellos. Los sensores de la estación registraron anomalías térmicas. En medio del caos, Elena no pidió ayuda. No huyó. No levantó armas. Solo habló.
Sus palabras no están registradas en ningún archivo oficial. Solo se sabe que, después de 37 minutos, las 3 especies implicadas se rindieron. No a los humanos, a ella. Los líderes regionales se arrodillaron simbólicamente, un gesto nunca antes ofrecido a ningún embajador, y ofrecieron acceso irrestricto a sus rutas, tecnología y recursos. Mientras tanto, la Unión silenciosa monitoreaba la transmisión desde Aterion. Nadie habló durante largos minutos. Hasta que uno de los líderes Kepri, con voz metálica, dijo: no solo sobreviven, dominan sin necesidad de declarar dominio. El Telorit respondió: ¿y si el error fue asumir que fingen ser diplomáticos? ¿Y si son algo mucho más simple y aterrador? ¿Y si no fingen en absoluto? ¿Y si solo son así, porque no ven otra forma de existir? Silencio. Los humanos no eran actores jugando al teatro de la civilización. Los humanos eran civilización, con dientes bajo la sonrisa. Días después, en una asamblea pública del Consejo, los representantes humanos llegaron con serenidad. Saludaron, compartieron informes y se sentaron en silencio. Pero algo había cambiado. Los asientos a su alrededor quedaron vacíos. Nadie quería estar demasiado cerca. Y desde los pasillos, se escuchaba una frase repetida en decenas de lenguas. No los provoques, no los acuses, y, sobre todo, no los subestimes. Porque si alguna vez los humanos decidían abandonar la diplomacia, no lo harían con armas ni amenazas. Lo harían, con decisión. Y nadie en la galaxia sobreviviría a eso. El juicio del Consejo. Todo el Consejo Galáctico fue convocado. No para debatir. No para votar. Sino para enfrentar la verdad. Tras meses de silenciosa expansión humana en los terrenos de la diplomacia intergaláctica, y luego del fracaso rotundo del plan de la Unión Silenciosa, el equilibrio se había roto. Ya no había margen para ignorar su presencia, ni para minimizar su influencia. Los humanos no solo habían resistido el escrutinio, lo habían superado, sin levantar la voz, sin romper una sola norma, sin disparar un solo tiro. Y eso era lo que más miedo generaba. La gran sala del Consejo, una esfera suspendida en el espacio, rodeada de esferas gravitacionales y sonido nulo, estaba repleta. Miles de delegaciones. Todos los planetas con asiento estaban presentes. Las especies de energía pura. Las que vivían en dimensiones fractales. Las que no podían comunicarse sin mediadores. Incluso los reclusos temporales del sector Nixol fueron autorizados para asistir remotamente. Todos querían presenciar lo que estaba por ocurrir. El representante humano, Cerribas, subió sin prisa al estrado. No llevaba notas. No llevaba escolta. No llevaba traductor. Y sin embargo, todos entendieron. No vinimos a cambiar sus normas, no vinimos a imponer la nuestra, solo llegamos, y ustedes cambiaron solitos. No hubo reacción inmediata. No entendieron aún que nuestra mayor arma no es la tecnología, ni nuestra historia, ni nuestras guerras. Es nuestra capacidad de adaptación extrema. Es sobrevivir al fuego y convertirlo en herramienta. Al frío y hacerlo hogar. A la muerte y hacerla comedia. Varios líderes miraban el suelo. Otros observaban a sus asesores. Algunos ya sabían que ese discurso marcaría el fin de una era. ¿Por qué usamos diplomáticos que fueron soldados? Preguntó Rivas con media sonrisa. Porque sabemos que la guerra nunca desaparece. Solo cambia de forma. Y preferimos ganar la guerra antes de que empiece, con palabras, con pausas, con presencia. Pero si alguna vez vuelven a preguntar si somos peligrosos, solo recuerden esto. Abrió una pequeña caja negra y la colocó sobre la mesa del consejo. Dentro, un objeto simple, un cuchillo de supervivencia estándar de entrenamiento terrestre, con una inscripción grabada en el filo. Lo llevas solo si estás dispuesto a no usarlo nunca. Pero si lo usas, que no haya segunda vez. Nadie se atrevió a tocarlo. Ese día, sin votación, sin firma, sin ceremonia, la galaxia aceptó la realidad. Los humanos no pedían permiso. Los humanos no necesitaban aliados. Los humanos no deseaban conflicto. Pero eran, sin lugar a dudas, los más peligrosos entre ellos. No por sus armas, no por su historia, sino por su habilidad para caminar entre lobos, y lograr que los lobos les hicieran espacio sin entender por qué. A partir de entonces, cada vez que un diplomático humano era asignado a una misión, la galaxia entera lo anotaba con un código especial. DHX1, presencia humana alta. Riesgo de desestabilización sistémica. Y aún así,
Todos los capitanes, incluso los más temerosos, suspiraban aliviados cuando uno de ellos estaba a bordo. Porque si el infierno tenía puertas, preferían que un humano las custodiara. Fin.